Vamos a ver trabajo y energía. Antes de conocer el concepto de trabajo, en la activación de conocimientos previos, vamos a responder algunas preguntas. Número 1. ¿Cómo puede definir usted el trabajo en concepto general? Número 2. ¿Cree que en la vida cotidiana y en física el concepto de trabajo es el mismo? Número 3. Si usted empuja una caja y la desplaza 5 metros, ¿cree que ha efectuado un trabajo? Número 4. Usted empuja una pared y no la desplaza, es decir, no la mueve, ¿cree que ha efectuado un trabajo? Entonces, antes de leer el concepto de trabajo en física, usted va a responder estas preguntas. Vamos a nuevos aprendizajes o nuevos conocimientos. ¿Qué es trabajo en física? Es el producto de una fuerza aplicada sobre un cuerpo y del desplazamiento del cuerpo en dirección de esa fuerza. Mientras se realiza trabajo sobre el cuerpo, se produce una transferencia de energía al mismo cuerpo, por lo que puede decirse que el trabajo es energía en movimiento. Hay dos personas acá ilustrando el concepto de trabajo. Están aplicando dos fuerzas y están desplazando la caja. Entonces aquí es trabajo por fuerza por desplazamiento. En física se entiende por trabajo a la cantidad de fuerza multiplicada por la distancia que recorre dicha fuerza. Esta puede ser aplicada en un punto imaginario o en un cuerpo que se mueve. Entonces acá el trabajo va a ser representado por una W y va a ser igual a fuerza por desplazamiento. Tenemos también trabajo solo en la línea de las X, en línea horizontal. O tenemos también, en este caso, trabajo siempre en la horizontal, solo que con un ángulo de elevación. Vamos a ver el trabajo. Tiene definición entonces como el producto de la fuerza ejercida sobre un cuerpo por su desplazamiento. ¿Qué tipo es el trabajo? Es una magnitud escalar. La unidad de medida en el sistema internacional es el joules. Tiene otras medidas, pero la más común es el joules. Si la fuerza se aplica con inclinación a un ángulo, como está acá, que la fuerza está aplicada a un ángulo de elevación, entonces el trabajo va a ser igual a fuerza por desplazamiento coseno del ángulo. Coseno del ángulo que nos den. Si tenemos entonces, cuando una fuerza actúa en la dirección opuesta al desplazamiento, tenemos aquí un ejemplo, el frenado de un vehículo para reducir su velocidad, el ángulo es igual a 180 grados. Vamos a recordar que el coseno de 180 grados es igual a menos 1. Entonces, el trabajo va a ser igual a la fuerza coseno de 180 grados por la distancia. Quiere decir que si el trabajo o la fuerza va contraria al desplazamiento, entonces el trabajo va a ser igual a menos fuerza por desplazamiento. Quiere decir que el trabajo va a ser negativo. En mecánica clásica se dice que una fuerza realiza trabajo cuando altera el estado de movimiento de un cuerpo. El trabajo de la fuerza sobre ese cuerpo será equivalente a la energía necesaria para desplazarlo de manera acelerada.
Por consiguiente, se dice que una cierta masa tiene energía cuando esa masa está en la capacidad de producir un trabajo. Además, con la afirmación se deduce que no hay trabajo sin energía. Por ello, se dice que el carbón, la gasolina, la electricidad, los átomos son fuentes de energía, pues pueden producir algún trabajo o convertirse en otro tipo de energía. Para entender esto, se tiene en cuenta el principio universal de la energía, que dice lo siguiente: la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ya sabiendo esto, entonces, que cuando hay energía, entonces existe un trabajo. El trabajo es una magnitud física escalar que se representa con la letra W. En inglés esto quiere decir work y se expresa en unidades de energía. Esto es en joules. Esto es dedicado a la persona que descubrió esta magnitud. En el Sistema Internacional de Medidas, entonces, vamos a aplicar lo que es el joules. Observen estas dos figuras. Aquí hay dos casos donde no hay trabajo. ¿Por qué no hay trabajo? Si se dan cuenta, la fuerza no va a la misma dirección del desplazamiento. En la primera figura, la fuerza va hacia arriba y el desplazamiento va hacia la derecha. Entonces ahí no hay trabajo. En la siguiente figura, la fuerza va hacia abajo y el desplazamiento de la caja va hacia la derecha. Entonces tampoco hay trabajo. Quiere decir que en estos casos, cuando el desplazamiento es en X, no hay trabajo en el eje Y. Vamos a ver un primer ejemplo donde vamos a determinar el primer ejemplo de trabajo. Vamos a calcular el trabajo que realiza un cuerpo que se mueve con una fuerza de 18 newton en una distancia de 10 metros. Antes de hacer las operaciones correspondientes, vamos a ver que el joules es equivalente entonces a newton metros, ¿verdad? Entonces acá vamos a determinar que la respuesta es en joules, porque estamos en el sistema internacional. Al ver los datos, el trabajo no es la incógnita, la fuerza es 18 newton, el desplazamiento o la distancia es de 10 metros, y como sabemos que el trabajo es igual a fuerza por desplazamiento, hago la operación correspondiente y multiplico 18 newton por 10 metros, que me va a dar 180 joules. Este es el ejemplo básico, el ejemplo más sencillo, porque si se dan cuenta no tiene ningún ángulo de elevación y tampoco tiene ninguna fuerza negativa. Vamos entonces a calcular el trabajo del siguiente ejemplo. Calcular el trabajo de una fuerza de 50 newton que se aplica con un ángulo de 30 grados con la horizontal que recorre 25 metros. Miremos los datos. El trabajo es lo que no tenemos. La fuerza es igual a 50 newton coseno de 30 porque tiene un ángulo de elevación. La distancia o el desplazamiento son 25 metros. Entonces el trabajo va a ser igual a fuerza coseno del ángulo por la distancia. Solo reemplazo las cantidades. ¿Qué sería entonces trabajo? Es igual a 50 newton por 0.866 por 25 metros. ¿De dónde saqué ese 0.866? Lo saqué de coseno de 30 grados. Entonces ahí ya saqué el coseno de 30 grados, que es ese dato,
Y ahí voy a multiplicar entonces 50 por 0.866 por 25 y me da que el trabajo es igual a 1082.5 joules. Estos son los ejemplos básicos. Si se dieron cuenta, aquí solo había una fuerza aplicada a el objeto o al cuerpo. Pero cuando tenemos más de una fuerza, ahí tenemos que hacer el trabajo de cada una de estas fuerzas. Entonces acá no voy a hacer solo un solo trabajo, sino que voy a sacar el trabajo de cada una de las siguientes fuerzas. Trabajo entonces con varias fuerzas aplicadas. El ejemplo dice: con base en la figura, determine el trabajo realizado por cada fuerza. El trabajo neto de la caja si se desplaza 5 metros. Si se dan cuenta, aquí en la figura tiene varias fuerzas. Tiene la primera fuerza, la número 1, que es 50 newton a 35 grados con un grado de elevación. Tiene la fuerza 2, 30 newton hacia arriba en la vertical. La fuerza 3, 60 newton con un ángulo de 45 grados. Y la fuerza 4, que va hacia la izquierda, con 20 newton. Vamos entonces a aplicar la solución de este problema. Cada fuerza por separado hace su trabajo. Por lo tanto, se encontrará el trabajo de cada una de las fuerzas de la figura. Vamos a ver el trabajo de la fuerza 1. La fuerza 1 es 50 newton coseno de 35 grados por 5 metros. Es bien sencilla la ecuación. Lo único que tenemos que hacer es estar bien atentos a los datos que nos dan. Entonces, ya sacando el coseno de 35 grados por 50 por 5 metros es igual a 204.8 joules. Ese es el trabajo de la fuerza 1. La fuerza 2, si se dan cuenta, la fuerza 2 va hacia arriba y como dijimos anteriormente, cuando el desplazamiento es en X, la fuerza que es aplicada en el eje vertical, no hay trabajo en ella, ya que no hay movimiento. Entonces la fuerza 2 no está en la dirección del desplazamiento. Por tanto, en Y no hay trabajo. Quiere decir que es 0 joules. La fuerza 3 está a 60 newton a un ángulo de 45 grados. Entonces pongo 60 newton por coseno de 45 por 5 metros. El desplazamiento es el mismo, entonces solo voy a colocar el mismo desplazamiento. Al hacer la multiplicación correspondiente me da 212.1 joules. Esa es la fuerza 3. Ahora la fuerza 4 va hacia la izquierda sin ángulo. Entonces solo multiplico la fuerza por la distancia. Solo que como va al lado contrario del movimiento, va hacia la izquierda, entonces es un trabajo negativo. Tenemos que tener cuidado en eso porque al final vamos a sumar todos los trabajos y como este trabajo va hacia la izquierda lo vamos a restar. Entonces acá vamos a poner menos 20 newton por 5 metros. Me va a dar menos 100 joules. El trabajo neto es la sumatoria de todos los trabajos. El número 1 es 204.8 más el número 2 que es 0, no suma nada, más el 3 que es 212.1 menos el 4 que son 100 joules. Al hacer las operaciones correspondientes, sumas y restas, me da que el trabajo neto es igual a 316.8 joules. Muy bien, ya teniendo entonces las referencias de cómo se trabaja o cómo se realiza el trabajo, vamos a hacer la evaluación. La evaluación sabemos que vale 10 puntos y dice: encuentre el trabajo de las fuerzas aplicadas a una caja en joules. El trabajo neto realizado por la caja
si se desplaza 2 metros. La fuerza 1 es igual a empujar 10 newton hacia la derecha. La fuerza 2 va a jalar 20 newton hacia la derecha con un ángulo de 15 grados. Aquí lo primero que tiene que hacer es realizar el esquema. Sin esquema usted no va a poder realizar las fuerzas. Tiene que sacar el trabajo de cada fuerza y el trabajo neto. Muy bien, en la ejercitación tenemos 3 problemas similares a los que están acá arriba, solo que definitivamente con otras magnitudes. Entonces ahí están ya las figuras, va a analizar cada uno de los problemas y va a hacer las operaciones correspondientes. Va a sacar el trabajo de cada fuerza y luego va a hacer la fuerza neta, que es la sumatoria de todos los trabajos. El trabajo neto, que es la sumatoria de todos los trabajos.